Salvaje Podcast. La idea de democratizar el proceso. A ver, es que se robaron la elección de Mazatlán con el papá del que fue el anterior gobernador, con Quirino Ordaz. Rellenaron 2 veces las urnas, porque las rellenaron una vez y no les alcanzaron los votos. Entonces las tuvieron que rellenar otra vez para que les alcanzaran. Fraudes. Claro. Vergonzosos. ¿Y era necesario eso? ¿Había una oposición a la cual temer? A ver, Mazatlán es básicamente, digamos, clase media más pan. Digamos. Ok. Sí, pero eran PRI a la hora de votar. Sí. ¿Por qué? Porque rellenaban las urnas. Claro. Entonces, le digo, y ahí lo relato, a Lugo, Adolfo Lugo Verduzco, le dije, Adolfo, ya me dijo el presidente que estaba de acuerdo, pero que te convenciera. Entonces me dice que no. Le digo, Adolfo, si en 5 días no me dices que sí, renuncio a la candidatura. Y digo que renuncio porque tú te pones al avance de la democracia. Creo que tú y yo vamos a tener problemas después de eso. Claro. Yo estoy dispuesto, ¿eh? Sí. No sé si tú. Sí, no, qué complicado. Y murió poco después Maquío. Murió poco después Maquío en un accidente automovilístico. Salen, lo relato en el libro. Sí. Investigo la muerte porque siempre son sospechosas. Por supuesto. Sí. ¿Estamos al aire? Señor Francisco Labastida, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Fernando. Gusto en saludarte. Igualmente. Acaba de publicar su autobiografía, La duda sistemática. Es un trabajo interesantísimo. Yo lo veo, leyéndola un poco, lo que pienso es autobiografía, pero también es una historia de México. De cierta forma es un anecdotario y también es una reflexión de lo que está pasando en este país hoy en día, creada por un hombre que tuvo puestos importantísimos durante 40 años. Sí, 45 años, para ser exactos. Para los distraídos, para quienes no sepan, fue secretario de Energía, gobernador de Sinaloa, embajador de México en Portugal, director general de Caminos, secretario de Agricultura, secretario de Gobernación y candidato presidencial en el 2000, además de muchos otros puestos antes de eso. Sí. Muchos. ¿Cuáles son los retos de escribir una autobiografía? ¿Qué procesos mentales se desenlazan cuando uno empieza a pensar sobre su vida? Permíteme, Fernando, a tratar 2 asuntos. El primero, ¿por qué lo escribí? Yo tengo 82 años. Esta es mi última contribución a la vida política del país. Quiero dejar asentado, por escrito, ideas que me preocupan mucho de cómo está el país, para que la gente esté más informada y la gente tenga manera de dar su opinión con más elementos de juicio. Y en segundo lugar, decir un poco cómo llegué a lo que llegué. Por es decir, supuesto. qué camino seguí. No hay un solo camino en la vida que sea válido. Todos los caminos son válidos. Pero yo tomé un camino muy especial. Vengo de una familia que tenía buenos recursos económicos y que me ofrecen estudiar en Estados Unidos, ser ingeniero, encargarme unas empresas de la familia, ayudarme para que me vaya bien económicamente, y decido no ser empresario y no tener el dinero como objetivo de mi vida. Simplemente. Y entonces me meto a estudiar economía en la Escuela Nacional de Economía y en lugar de ser empresario me dedico a ser servidor público, no político, servidor público. Sí. Hay una diferencia, ¿eh? Sí, me queda claro. Segundo, a lo largo de la vida unas 7 veces decliné invitaciones para ser funcionario público y algunas de ellas ser secretario de Estado. Y las decliné porque no me satisfacía lo que querían hacer, porque no me convencía y
o porque no sabía lo que querían encargarme. Y decidí en mi vida hacer siempre un buen trabajo. Un trabajo que prestigie, no que deshonre. Un trabajo que te permita andar con la frente en alto siempre. Y un trabajo de buenos resultados. Por supuesto. Ese es un poco, digamos, los antecedentes que hay atrás de ello. Sí, también me parece interesante, lo he visto hablando del libro y algunas reflexiones que hay aquí, también la idea de hay que esclarecer cómo se tomaron ciertas decisiones en ciertas partes importantes de la historia de este país que tal vez la ciudadanía no sabe qué pasó adentro. Al final usted estuvo ahí mero en algunos de los procesos más importantes de este país. Entró a la función pública cuando el presidente de México era López Mateos, un México muy diferente. Precámbico temprano. Y un presidente muy particular. Usted hablaba, esto antes de estar afiliado al PRI, por supuesto, eso fue todo un proceso sí. bien interesante que declinó al principio. Una de las declinaciones a las que alude al principio no quiso formar parte del PRI, después se afilió al partido. Y bueno, estos momentos de... Y me afilié por López Mateos. Sí, porque ¿qué memorias tiene de ese sexenio de López Mateos? México era lo que se llamaba el milagro económico de América Latina. La economía de México crecía a más del 6% anual. Los sueldos y salarios crecían por arriba de la inflación, siempre 2 o 3 puntos. El nivel de vida venía subiendo entonces para la mayoría de la población. Los satisfactores sociales como salud, educación, vivienda popular, etcétera, venían creciendo. México tenía una figura internacional muy respetable. Vinieron el presidente de Francia y el presidente de Estados Unidos a visitar a México. Y México era una potencia, una figura internacional de primera línea. Y eso fue lo que me hizo atraer. Me atraía mucho lo que hacía este hombre. Y los siguientes 3 sexenios en este país, el de Díaz Ordaz, el de Luis Echeverría y el de José López Portillo, ya se empezó a descuadrar todo esto, o al menos yo lo entiendo así, además de que empezó a haber fracturas al interior del partido dominante y del gobierno. Usted vivió eso en carne propia. Tiene por ahí un episodio que me parece muy interesante acá en el libro, en donde habla sobre el Negro Durazo, este policía estelar de la Ciudad de México en tiempos de López Portillo, un personaje al cual se le adjudican propiedades impresionantes, hasta obscenas, diría yo. Una de ellas, una imitación del Partenón de Atenas en Zihuatanejo, me parece. Y habla usted sobre un momento en el que el Negro Durazo se acercó a usted, ya terminando el sexenio de López Portillo, y le dijo: oiga, dígale al presidente que si hay dudas sobre la sucesión presidencial y si quiere que yo desaparezca a Miguel de la Madrid, lo hago. ¿Cómo se vivieron esas pugnas internas en el PRI de ese momento? Termine la anécdota contestando, agregando mi respuesta. Sí, por favor. La respuesta fue: no soy mensajero y menos para ese tipo de cosas. Sí. Pero es decir, la oposición en este momento era adentro del partido. Las peleas políticas verdaderas pasaban al interior de la cúpula priista. ¿O estoy en lo incorrecto? Sí. No está en lo incorrecto. Es acertado lo que usted menciona. Nada más que eran diferentes. A ver, en el tiempo de Díaz Ordaz, los conflictos eran fundamentalmente de carácter económico y financiero, no tanto políticos. Se transforman en políticos porque Díaz Ordaz era un hombre muy intolerante. Y viene una contienda entre 3 personas que quieren ser presidentes. Y esas 3 personas, Alfonso Coronel Rosal, que era regente, jefe del gobierno del Distrito Federal, Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, y quien era secretario de la Presidencia,
Papá del Niño Verde. Jorge González. Bueno, empieza una competencia, ahorita me acuerdo, perdón. Empieza una competencia porque Alfonso Coronel Rosal, el que estaba en primer lugar. Y obviamente no querían, sobre todo Echeverría, que él fuera el presidente. Entonces empieza a ser graves los problemas que estaba viviendo México, que en realidad eran problemas menores. Empieza por un conflicto entre dos colegios, dos instituciones educativas, y los hacen grandes. Y ese hacerlos grandes lleva a la tragedia del 68. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería sacar de la carrera a don Alfonso Corona del Rosal, que era el que estaba en primer lugar. Y fue capaz de cometer crímenes, inclusive. Digo, quienes matan a estudiantes y a miembros del ejército son las gentes de la Dirección Federal de Seguridad que estaban apostados en el edificio de Chihuahua cuando hay esta manifestación. Sí, la idea sería que Luis Echeverría atizó el problema de más, el tema de los estudiantes en el 68 para sacar a Corona del Rosal de la jugada y volverse el presidente en el 70. Así es, así es. Y estas pugnas por el poder se siguieron replicando a lo largo del tiempo. Usted describe después todo el tema con Manuel Bartlett durante la sucesión de Miguel de la Madrid, cuando estaba decidiendo. Hay un pasaje en su libro que me pareció muy interesante, que Miguel de la Madrid estaba pensando en quién iba a ser el candidato del PRI a la presidencia en el 88. Y usted le dijo que su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, no podía ser porque posiblemente era requerido por la justicia de Estados Unidos por el caso de Enrique Camarena. ¿Cómo decirle eso a un presidente sobre su mano derecha? ¿Cómo lo tomó Miguel de la Madrid? Yo creo que lo tomó a bien. De hecho, él invitó a 3 personas en quienes confiaba. Yo fui una de ellas, fui la primera inclusive. Y me parece que uno tiene que cumplir con sus principios. Eso es fundamental. Uno tiene que tener principios sobre los cuales basar su vida. Y yo lo que hice fue cumplir con mis principios. Yo entiendo que la lealtad es decirle la verdad a las personas, más a los funcionarios públicos, les guste o no les guste. No está uno de yes man, no está uno para decir que sí a todo, por supuesto que no. Otra vez que tuvo que decir una verdad tal vez incómoda, que me parece otro gran episodio de su autobiografía, es unos años antes, a finales del sexenio de López Portillo, cuando se está desatando la crisis económica en México. Y López Portillo lo consulta a usted y le dice, estamos pensando en tomar estas 3 medidas económicas, una de las cuales es dejar de pagar la deuda externa que tiene México. Sí, hago una pequeña corrección. Por favor. No me consulta sobre si las va a tomar. Me dice que sabe que yo tengo una opinión muy negativa. A través de su hijo. A través de su hijo. Sí. Y entonces le doy la opinión negativa que tenía sobre ideas que le habían planteado. Y de las 3 cosas que le planteé, creo que incidí en alguna decisión que no sabía yo que estaba pensando tomar. Pero si me pregunta el hijo sobre ellas, deduje que no me lo estaba preguntando por inquietud cultural o académica, sino porque estaba pensando su padre en algo de este tipo. Entonces, pues me animé a decirle lo que yo pensaba, lo que uno tiene que hacer, decir lo que piensa, su verdad, por aunque supuesto, esté equivocado, pero tiene que decir su verdad. Esa verdad que le dijo a José López Portillo en 1982 fue, si usted deja de pagar la deuda que tiene México, puede haber un golpe de Estado y lo pueden matar a usted. Sí, y me dijo,
el honor del país está por encima de mi vida. Sí. Y le dije, sí, por encima de su vida sí, pero no por encima de la vida del presidente de México. Claro. Porque en ese momento se armaría un tal desorden en México que nos llevaría a una catástrofe, a un régimen de ingobernabilidad. Y creo que está corriendo el riesgo de generar eso si usted piensa en este tipo de cosas. Entonces limite su razonamiento. Por supuesto. Y hablando de López Portillo y hablando de estos momentos de honestidad a lo largo de su carrera, honestidad muchas veces también para con usted, le ofrecieron ser candidato a gobernador de Sinaloa y lo rechazó en un principio porque no estaba listo principalmente para lidiar con el tema de seguridad. Sí, López Portillo, con quien establecí una relación muy especial a raíz de todos los conflictos estudiantiles. Yo era subdirector de inversiones públicas, gato como quien dice, bueno, no tanto como gato, pero en fin. Y él era subsecretario. Entonces me dijo, a ver, Paco, me dicen que usted tiene amigos en el Comité Nacional de Huelga. ¿Quiénes son? Y le dije, pues mire, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, ocurre que es del mismo pueblo que yo, de Los Mochis, Sinaloa. Mi padre fue su maestro, mi padre regaló parte de la universidad, parte de la preparatoria, perdón. Le dije, y tengo también al Pino, el Pino también es de Los Mochis, mi padre también fue su maestro, mi primo hermano, que ya estaba graduado, ocurre que es miembro del Consejo Nacional de Huelga, ya como maestro, entonces tengo varios conocidos. Entonces me dice, ¿puede arreglar que haya una reunión con el secretario de la presidencia para poder llegar a una solución negociada del conflicto estudiantil? Creo que sí. Le dije, creo que lo puedo arreglar. Déjeme reunirme con ellos y preguntarles. Tuvimos una reunión en la Casa del Lago, me acuerdo muy bien, y al salir de la reunión nos detuvieron a todos la Dirección Federal de Seguridad. ¿Por qué? Porque no querían que se llegara a ningún acuerdo. Claro, esta famosa reunión entre los directivos del CNH pre a la matanza de Tlatelolco y las autoridades. Sí. Sí. Y yéndonos adelante hacia la época de la gubernatura de Sinaloa, a mí me parece muy interesante una anécdota en donde, bueno, usted sufrió 3 ataques, 2 siendo candidato, 1 siendo gobernador. Y un poco lo que reflexiona en su autobiografía es los 2 de ataques durante la campaña fueron advertencias. El tercero ya fue otra cosa. Sinaloa, el escenario que usted plantea de Sinaloa antes de 1987 es el de un estado casi fallido, un estado secuestrado casi por completo por el crimen organizado. Ya entraremos a cómo está la cosa hoy en día en Sinaloa, pero me parece interesante que estamos hablando de hace 40 años y ya se venía planteando esta situación. Y un poco lo que dice en el libro es, después del primer atentado o aviso, usted se fue a comer y después entró caminando solo al barrio famoso por albergar a narcotraficantes, básicamente solo, caminando por la calle para enseñarles que no había nervios y que no había miedo. Así es. Y luego habla mucho sobre en un principio usted le dijo a José López Portillo, no voy a ser candidato a gobernador porque no sé lo suficiente sobre seguridad. Porque no estoy preparado. Y se preparó durante 4 años, principalmente en el tema de seguridad, sí. Además de que estudió, habló con autoridades de todo el mundo, autoridades españolas, sí, la Mossad en Israel. Pero la verdad, la mayor parte lo aprendí en el contacto directo con la gente. Claro. Es decir, platiqué con las gentes del ejército, el general secretario, el almirante, el secretario de Marina, 2 procuradores dos procuradores. Hablé con el FBI, con la DEA, con los españoles, con los franceses y con el Mossad. La
aportación más valiosa me la dio el Mossad. Sí, hasta enviaron gente a trabajar aquí en un proceso 3 de semanas análisis. aquí en México. Y esa estructura, esa estrategia de seguridad, una vez que usted se volvió gobernador, más o menos ¿cuál fue? ¿Nos puede contar más o menos qué se hizo ahí? No. Responde al diagnóstico. Yo hago mucho énfasis en que es necesario tener un diagnóstico claro de los problemas y de las causas de los problemas. Si no identifica uno las causas de los problemas, no puede atacar realmente los problemas. Claro. Entonces, cuando yo hice este análisis junto con ellos, lo que me dijeron fue, voy a tratar de sintetizarlo. Primero, ustedes tienen un problema más grave que el que tenemos nosotros en Israel, porque la gente con la cual ustedes están combatiendo, el narcotráfico, tiene más dinero que los que combatimos nosotros, tienen mejores armas, tienen mejores radios, mejores sistemas de comunicación, tienen una mejor formación que la gente con la cual combatimos nosotros, y ustedes están muy mal. ¿Qué significa muy mal? No tienen prácticamente ninguna instalación de seguridad pública. Fíjese qué juicio tan crítico y tan cierto. Me dijo, sus cárceles están siendo manejadas y dominadas por los delincuentes, no tienen un buen sistema de información, no pueden tener un solo sistema de información, tienen que tener de preferencia 2 sistemas de información para no depender de uno solo, no tienen las medidas estratégicas de seguridad que les permitirían hacer bien su tarea, y luego me lo ejemplificaron. Por ejemplo, las comandancias de policía las hacen al lado de la calle. Eso quiere decir que le pongan un coche bomba y se acabó la comandancia de policía. La comandancia de policía la construyen con los ladrillos y una ventanita. Y se olvidan que el moderno armamento, un cuerno de chivo, pasa 3 tabiques, 3 ladrillos. Entonces es como si estuvieran al aire libre. Entonces, no, el extremo me dijeron, a ver, nosotros hacemos los puentes para que pasen tanques de 140 toneladas. Ustedes los hacen para que pasen camiones de 30 toneladas. No tienen instalaciones estratégicas, no tienen equipo de comunicación encriptado y en consecuencia todo lo que ustedes platican se enteran automáticamente la delincuencia. Y lo que me dijeron, que me llamó mucho la atención, el agravante más serio, más complicado, es que los que trabajan con ustedes no son confiables, porque están al servicio del narcotráfico. Según lo que hemos podido investigar en el corto periodo de 3 semanas, es que más del 50% de la policía está al servicio del narcotráfico. Más del 50%. De la policía, es lo que estimaban ellos. Y menciona en el libro que cuando llegó a la gubernatura cambió al 70% de los integrantes de la policía y que a 40 los metieron a prisión. De la policía estatal. De la policía estatal de Sinaloa, por supuesto. Y como gobernador, una de sus preocupaciones centrales fue combatir la inseguridad en Sinaloa, tanto así que una vez que terminó su periodo como gobernador, las autoridades, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari interceptó una llamada en donde parecía que habían ordenado que alguien mandara a atacarlo a usted. Eso suscitó. Salinas entonces le ofreció que usted se fuera de embajador fuera de México por la llamada que habían interceptado y escogió Portugal. La verdad, Salinas se portó bien. Salinas, primero el procurador Jorge Carpizo me llama para decirme que habían interceptado la llamada, que había salido de un reclusorio, del reclusorio del Estado de México, encargándole a un sicario el homicidio de mi mujer y el mío. Salinas trabajó conmigo, bueno, independientemente de ello, yo lo conocía bien.
Y me dijo, oye, tú puedes jugar con tu vida, es tu asunto, pero no tienes derecho de jugar con la vida de tu mujer. Entonces yo sugiero que te vayas inmediatamente a cualquier embajada. Si estas están ocupadas en América Latina, en Europa o en Asia, le pido al embajador que se mueva y te vas al lugar que tú decidas. Pero tienes que irte ya. Me puso 14 gente de seguridad, era muy, muy desagradable, unas gentes con una chamarrita corta y una UCI colgando. Entonces yo entraba a un restaurante y antes entraban 2 o 4 gentes para revisar el lugar. ¿Sí? Entonces era muy, muy desagradable. Y le toman una foto a mi mujer, que es como se encargan los homicidios, a 2 metros de distancia. En el súper. En el mercado más bien, más que en el supermercado, le tomo una foto, insisto, es como se encargan los homicidios, una foto, una dirección, un fajo de billetes y ahí va. Y entonces, pues yo decido que nos tenemos que ir, hago todos los preparativos, me ve a mi mujer como gato en reversa, no quería irse. Lloraba. Decía, oye, van a decir que te estoy pegando, le decía en el avión. No es para tanto. No, yo no quiero irme, mis hijos, etcétera. Bueno, ni modo, las circunstancias son las circunstancias. Sí, claro. Lo peor es no saber leer y entender. Claro, y el riesgo era real. El riesgo era absolutamente real. Nosotros, independientemente de los policías estatales, tomamos la decisión de combatir cualquier acto de delincuencia que estuviera en el marco de nuestras leyes. Por supuesto. Entonces 5 grupos de la Policía Judicial Federal los metimos a la cárcel. Un grupo todavía está en la cárcel. Sí, y al final uno así sí se gana enemigos reales. Y me imagino que también había mucha colusión con las autoridades políticas de la época, antes de que ustedes llegaran. Sí, y quiero destacar el caso de la Judicial Federal. Jorge Carpizo hizo una evaluación de examen de control de confianza, de honradez, digamos, de los policías, y decidió Jorge Carpizo quitar a 730 policías aproximadamente, porque no pasaron los exámenes. Y ocurrió que pasados los años, Jorge fallece, ya deja de ser procurador además, pasados los años, ellos se amparan y ganan el pleito al cabo de varios años. Entonces los reinstalan en el puesto. Vale la pena tenerlo presente porque siguen ahí. Sí. O por lo menos los hijos de ellos siguen ahí. 30 años después. Sí. Sí. Y entonces usted fue embajador en Portugal entre el 93 y el 94. 2 años. Eso significa que estuvo fuera de México en uno de los años más convulsos y más oscuros en la historia moderna de este país, que es 1994. Usted habla mucho en su libro sobre Colosio. Luis Donaldo Colosio. Sí. A mí me interesan 2 cosas en particular sobre ese episodio que me gustaría preguntarle. La primera es esta noción de que Colosio buscaba combatir al crimen organizado y particularmente los nexos entre el crimen organizado y la política en la época. Y la otra es el impacto que tuvo todo esto en Zedillo. Zedillo era su secretario era su coordinador de campaña. Y usted menciona en el libro que este hecho hizo que Zedillo empezara a odiar al PRI. ¿Cómo pasó todo esto y cómo lo ve ahora 30 años después de que pasara uno de los hechos más importantes en la historia de este país? Déjeme recurrir a un antecedente. Cuando yo fui candidato a la gubernatura de Sinaloa, Luis Donaldo me hizo el favor de ayudarme yéndose al estado como delegado de la CNOP. Un día bajo a despedirlo, tenemos una reunión en el partido, y veo que trae una camioneta toda molada, 10 o 15 años de antigüedad, toda despintada, chueca, etcétera, ¿no?
Y le digo, oye, Luis Donaldo, ¿por qué traes esa camioneta? Déjame ver si te puedo conseguir un vehículo mejor. Me dijo, no quiero un vehículo mejor, me asaltan. Ujú. Sinaloa, Culiacán, era a partir de las 5 o 6 de la tarde, ciudad muerta. No había nadie en el estado. La gente tenía miedo a salir. Algo parecido a lo que está ocurriendo hoy. Miedo a salir. Ujú. Entonces se guardaban en sus casas. A raíz de eso, Luis Donaldo y yo empezamos a platicar. Los dos somos economistas. Él era economista. Empezamos a platicar de diversos aspectos de seguridad pública y de política. Nunca de economía, curiosamente. Aunque los dos eran Aunque economistas. los dos éramos economistas. Hablábamos de seguridad pública, porque él había hecho lo que habíamos realizado en Sinaloa, y de política. Cuando él es candidato, me dice que quiere seguir platicando conmigo. Yo me he hecho cada 5 o 6 semanas un viajecito de Portugal. Salgo un viernes en la tarde y me regreso el domingo en la tarde para conversar con él. Y le propuse a Luis Donaldo que nos viéramos como novias, como amantes. Le dije, Luis Donaldo, a ti no te conviene que sepa que yo soy tu amigo. No había buena relación con Salinas. No había buena relación con Salinas y surgen los celos y demás cosas. Vamos viéndonos en confianza, tú y yo solitos, en donde quieras, en una casa, en un departamento, en donde sea. Y platicamos 1 horita, 2 horitas. Al final me dice, quédate, quiero mandar un mensaje de que estoy a disgusto con el presidente, quédate. Y quédate, siéntate en el evento de la Revolución, al lado de Ana Laura, quédate. Y luego me acompañas a unas giras. No te conviene, no te conviene que se sepa. Entonces me insiste y me dice en el curso de estas conversaciones, en 2 ocasiones, de manera muy enfática, que él va a meterle mano en serio a la lucha contra el narcotráfico. Y me dice, y voy a meterle mano también a la lucha a los políticos que protegen el narcotráfico. Me dijo, ese es compromiso de sangre, es compromiso mío. Le dije, Luis Donaldo, no te conviene decirlo, te van a matar, no tienes poder todavía, no eres más que un simple candidato. Si cuando uno llega a ser gobernador o presidente no tiene el poder, pasan meses antes de que eso ocurra. ¿Qué hace Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas quita a 22 jefes de zona militares antes de poder sacar al expresidente del país. O sea, la toma del poder no es instantánea, no es el mismo día que lo nombran a uno. Entonces, ese es un asunto que toma tiempo. Uh-huh. Me acuerdo muy bien, un amigo mío va a verme a Sinaloa, Leonardo Félix, y me dice, oye, ¿cómo que se siente ser gobernador? Déjame ver tu despacho. Entonces le enseño el despacho. Está re bonito tu escritorio. Me dijo, ¿qué se siente ser gobernador? Le dije, no sé, Leonardo. ¿Cómo que no sabes? Dije, mira, Leonardo, acabo de empezar la depuración de la Policía Judicial, pero no la he terminado. Acabo de empezar la depuración de los agentes del Ministerio Público, pero no la he terminado. El líder de la CNC no lo puse yo, lo puso el anterior gobernador. El líder del partido no lo puse yo, lo puso el anterior gobernador. ¿Por qué no me preguntas en 3 o 4 meses qué se siente ser gobernador? Ahorita no lo sé. Claro. Es un proceso que toma meses. Sí, igual y tenía el cargo, pero no tenía el poder ni la toma de decisiones. El poder ni la real gente. no lo tiene uno. Pero Colosio en esa época sí buscaba abiertamente mandarle un mensaje de cierta oposición y cierta resistencia al presidente Salinas de Gortari. Manuel Camacho hizo un papel muy desastroso, muy dañino, diciendo que él, si recuerda, él no toma ningún puesto público. O sea, él podía ser candidato de nuevo.
Ujú. Es decir, la Constitución prohíbe que quien tenga un puesto público sea candidato. Entonces él no toma ningún puesto público. Y él establece negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Ujú. Y entonces empieza a mandar mensajes vía la prensa de que él podría ser el sustituto. Y le torpedea la campaña a Luis Donaldo. Se al dice... final llegan ya en los últimos días, 2 o 3 días antes de que asesinen a Luis Donaldo, se supone que llegan a un acuerdo. Sí, un par de días antes literalmente. Un par de días antes. Se dice que ya para el final, para marzo del 94, se hablaba más de Camacho que de Colosio, ¿eso es cierto? Camacho Yo diría siendo ya que el cuando negociador. menos se hablaba igual de los dos. Y había muchas columnas, desde luego insidiosas, pagadas, lo que usted quiera, diciendo que Manuel Camacho debería ser. Ujú. A usted lo demandó Manuel Camacho. Manuel Camacho me demandó porque yo dije que había ayudado a crear el ambiente que provocó el homicidio de Luis Donaldo. Y esta otra cosa que cuenta usted en su libro sobre este episodio, sobre el efecto profundo que tuvo este asesinato en Ernesto Zedillo, ¿cómo lo vio más o menos usted eso? Es decir, Zedillo, según su libro, Zedillo estaba convencido de que fue alguien del sistema político quien mandó a hacer eso. Sí, pero nunca se pudo demostrar nada. Eso es lo cierto. Sí. Inclusive yo le dije a Zedillo cuando metió a Raúl a la cárcel, a Raúl Salinas, le dije, dicen los abogados serios, buenos profesionistas, que él puede ser capaz de eso, pero que ustedes no tienen las pruebas. Claro. Y bueno, salió libre al cabo de 9 o 10 años porque no pudieron demostrar el homicidio, porque desaparecieron a todos los que estuvieron involucrados en el homicidio del cuñado. Sí, ese es otro episodio interesantísimo de 1994, el caso de Ruiz Massieu, pero necesitaríamos unas 3 horas para entrarle a todo ese año a profundidad. Sí. Usted llega a la Secretaría de Gobernación en 1998. El secretario de Gobernación anterior fue Emilio Choifet. Emilio Choifet, gente inteligente, buen abogado. Que al final tuvo que separarse de ese cargo por el tema de Acteal, si no me equivoco. En parte por el tema de Acteal y en parte por lo que yo considero es un error, haberle prohibido a los diputados y senadores del PRI a que fueran a la instalación del Congreso a la mitad del año, en el 97, a la mitad del sexenio, les prohibió que fueran. Entonces estaban en los autobuses los diputados y los senadores sentados. Claro. ¿Sí? Entonces eso provocó una crisis. Se rompió el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Se acuerda usted de su primer día como secretario de Gobernación? ¿Cómo es eso? Yo pensaría en mi mente, tal vez he visto demasiadas películas, pero pensaría que tal vez llega uno y se reúne con un militar de alto rango que le cuenta un par de secretos de Estado y le dice cómo están las cosas en realidad. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo se desarrollan los primeros momentos cuando uno entra a un cargo tan alto como ese? Es el segundo cargo más importante en el país. Yo puedo decir con absoluta certeza lo que me encargó Zedillo. Me lo encargó tanto cuando fui secretario de Agricultura, bueno, desde que me invita a ser secretario, luego cuando me nombra secretario de Agricultura, luego cuando me nombra secretario de Gobernación. Zedillo me dice, logra arreglar la distancia, la incomunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Son las 3 cosas que te encargo. Logra arreglar que el asunto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se calme. Logra arreglar el problema haz un plan nacional de seguridad pública.
tú tienes experiencia de ello en Sinaloa, encárgate de hacer un plan nacional de seguridad pública. Me lo encarga 15 días antes de que tome posesión. Te doy 15 días para que te prepares, me dijo. Y en 15 días tomas posesión. Entonces yo sabía exactamente qué quería. Agregué un objetivo más: mantener la gobernanza, la gobernabilidad en el país. Por supuesto. Sí, no puede ser nada más eso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces me aboqué a esos 4 objetivos. Y después fue candidato a la presidencia en el 2000 en probablemente una de las candidaturas más extrañas hasta la fecha para el PRI, porque el presidente Zedillo decidió que el partido necesitaba un proceso de democratización y que había que terminar de elección interna. De elección interna. ¿Cómo se vivió eso y cómo se vivió la candidatura presidencial? Me imagino que es una cosa que es difícil de describir a quienes no hemos estado ni estaremos nunca en una posición así. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Quizás es incomprensible más que difícil. A ver, yo estoy convencido, honestamente lo digo, de que Zedillo no quería que ganáramos. No quería que ganara el PRI. La relación entre Zedillo y yo no era mala. Si usted me pregunta por Zedillo hoy, yo le digo que fue un hombre honesto, fue un presidente honesto, que se abocaba a resolver los problemas al máximo posible. No comprendía bien el campo de la política, no lo conocía, nunca había estado viviendo en él, por decirlo así. Pero digamos, tenía esas virtudes. Haría mal en negar las virtudes que tiene, deformaría la realidad. La pregunta es, ¿por qué no quería que quedara el partido? No lo sé con exactitud, lo confieso. Y sí, no tengo ninguna duda de que no quería que el partido ganara. ¿Por qué lo afirmo? En 3 ocasiones, José Antonio González Fernández y yo, él era el presidente del partido, le dijimos que el plan que le habían propuesto sus asesores era un pésimo plan, que era la elección interna. ¿Por qué era un pésimo plan? Porque él nos había dicho de antemano a todos que no le iba a dar ni 5 centavos al partido para la competencia. Y está bien. O sea, si usted hace evaluación, ¿eso es justo? Por supuesto que es justo. Por supuesto que es correcto. Digo, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, lo que no era correcto era realizar una elección interna en donde había 68,000 casillas. En cada casilla había un presidente, un secretario y un escrutador, lo cual le llevaba a la necesidad de contratar a más de 200,000 gentes durante unos 15 días para capacitarlos para desarrollar la tarea, imprimir 18 millones de boletas, instalarlas, contratar las casillas para que la gente votara. Es decir, convertir al PRI en una autoridad electoral. Uh-huh. No tiene recursos económicos para eso. Se lo dijimos con la absoluta claridad el presidente del partido y yo en 3 ocasiones. Y a pesar de eso, lo hace así. ¿Por qué lo hace así? Porque va a quebrar financieramente al partido. Cuento ahí que la quiebra financiera del partido, que yo no la sabía, me la imaginaba, fue de tal tamaño que a veces no teníamos ni para pagar los suficientes cuartos de hotel cuando íbamos en las giras, y que llegábamos a algún lugar y traíamos nosotros un avión de 8 plazas y nos decían, acaba de estar aquí Fox, y traía 7 o 9 aviones, traía obviamente muchísimo más dinero que el nuestro. Uh-huh. La campaña fue de miseria. Yo bajé 8 kilos. Tomaba 20 tazas de café al día. Tomaba 20 tazas de café. Dormía 4 horas. Y me fumaba 50 cigarrillos. Sí, no sabía. Sí, yo creo que
es muy difícil mantenerse con los pies en el piso en un proceso así de convulso. ¿Cuánto dura 3 meses intensos viajando absolutamente todos los rincones del país? Mucha No, presión porque mediática. la precampaña se inicia. Ah, claro, bueno, por supuesto. En junio se inicia la precampaña. O sea, usted llevaba un año casi Llevaba un año. batallándole. Sí, casi. ¿No? Sí, exacto. Entre precampaña y campaña, un año. Claro. Señor Labastida, ¿cómo sería México si usted hubiera sido presidente en el 2000? ¿Qué cosas distintas habría en este país? Uy. Primero habría un programa nacional de seguridad. Segundo, habría escuelas de tiempo completo en todo el país. Tercero, habría, creo, mayor crecimiento económico por razones obvias de orden de manejo económico. Yo en eso creo tener bastante experiencia. Procuraría hacer todo lo posible y hasta lo imposible por darle resultados buenos a los mexicanos. ¿Y cuáles son los problemas más grandes que usted identifica en el México actual? Yo me preguntaría primero, antes que eso, si nada más en este gobierno, el gobierno que acaba de terminar, Sí. el de López Obrador, ha habido problemas. Y no, lo cierto es que México ha tenido problemas en varias ocasiones. A ver, Echeverría tuvo problemas muy serios. Tuvo una inflación acelerada, tuvo una devaluación muy grande. López Portillo, peor todavía, tuvo problemas más grandes. Al final expropia la banca, mete la paridad doble, el peso se va a 50, 70. Y yo me acuerdo que le hice el estudio a Miguel de la Madrid y él fue el que adoptó. Y el primer año de Miguel de la Madrid, el costo menor era perder 500,000 empleos. Y teníamos el riesgo de perder 1,5 millones de empleos. O sea, había que tomar decisiones muy amargas, muy dolorosas, pero que implicaban un mal mayor, lo que se llama en economía una crisis sistémica. ¿Hemos tenido problemas en otras épocas? Sí, con Peña, un gobierno con mucha gente corrupta, hubo un gobierno muy superficial. Yo digo que eso está provocado y generado por el excesivo poder que los presidentes de la República tienen. Y eso está demostrado con el anterior presidente, con López Obrador, perdón. ¿Qué ocurrió con López Obrador? Concentró poderes y terminó con una extraordinaria popularidad. Pero la pregunta es, ¿todo salió bien en el país? Yo haría una evaluación lo más objetiva posible. Creció la economía 0.8%, es decir, abajo del crecimiento demográfico. Quiere decir, no fueron solo 6 años perdidos. El nivel de vida de los mexicanos es hoy 2017. O sea, retrocedimos un año. Y en seguridad pública, ¿cómo estuvo? Hubo del orden de 250,000 homicidios entre los homicidios reconocidos y los homicidios de la gente que fue perdida o que no la encuentran, pero que está muerta lamentablemente, dolorosamente. ¿Y manejó bien la seguridad pública? No, de forma terrible. Hubo cerca de 300,000 muertos de más de los que debía de haber ocurrido si hubiera sido bien manejada la función de la salud pública y no como la manejó López-Gatell. Durante la pandemia. Durante la pandemia. Y el estudio hecho por los médicos más respetados en esta materia. En materia de educación estuvimos bien, estuvo de la patada. Convirtieron la educación en una especie de centros de adoctrinamiento en lugar de ser un lugar en donde enseñen a la gente a pensar y a aprender. Hicieron un centro de adoctrinamiento. Redujeron
el libro de matemáticas de 20 y tantas páginas, de 220 páginas a 20 y tantas páginas. Las pruebas que se han hecho sobre la calidad del sistema educativo son terribles. Menos de la mitad de la gente entiende lo que lee. Menos de la mitad de la gente, terminando la primaria, sabe hacer las operaciones aritméticas fundamentales: sumar, restar, dividir, multiplicar. Y menos de la mitad de la gente sabe lo que son los principios científicos básicos. Entonces el sistema educativo es un desastre. La infraestructura, terrible. Las obras faraónicas que hizo la refinería Dos Bocas, terrible. Es decir, ¿cuándo se va a terminar? Nadie lo sabe. Le falta energía eléctrica, le faltan tubos para sacar los productos o ferrocarriles para sacar la producción. Está inconectada la planta. Costó más de 3 veces lo que tenían proyectado. El ferrocarril, el Tren Maya, costó también 3 veces más de lo que tenían proyectado. Se calculó en 120,000 millones de pesos y va a costar más de 500,000 millones de pesos. Y no van a servir ni siquiera para obtener los costos de operación. O sea, van a requerir un subsidio para que pueda seguir funcionando, independientemente de que no van a transportar a nadie. Y lo mismo la cancelación del del aeropuerto de la Ciudad de México y la construcción del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles, que es uno de los actos irracionales de este gobierno. Entonces el resultado final es que tuvo muy, muy mal resultado, y mantiene una popularidad extraordinariamente alta. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué mantiene esa popularidad? Yo creo que es una mezcla. Primero, es un mago, es un experto en contar mentiras. Cerca de 60 mentiras por día le han contabilizado. Y segundo, en engañar y manipular a la gente. Elemento principal. Segundo, repartió 30 y tantos millones de apoyos sociales. Se lo repartió, por cierto, a toda la población, O sea, una gente como Carlos Slim lo puede recibir. Unos parientes y amigos míos que no tienen ninguna necesidad, lo reciben. Uh-huh. Y yo le pregunto, oye, ¿eso es inmoral? Sí, pero yo lo recibo. Me sirve para comprarle comida al perro o para lo que sea, pero lo recibo. Eso está mal. Sí, una persona en Polanco cobra lo mismo que una familia en Yucatán, que igual no tiene mucho, ajá. Y en un pueblito perdido a la sierra de Oaxaca o de Guerrero. Y los programas sociales, además, se eliminaron los programas de transferencia condicionada y se empezaron a otorgar de forma directa, lo cual la gente... Y quitan las escuelas de tiempo completo. Sí, claro. Y quitan la atención a los niños con cáncer. Sí, sí. Sí, ese es otro problema enorme que tenemos aquí, que es el sistema de salud. Creo que López Obrador admitió que su estrategia con el IMSS Bienestar no terminó de cuajar. Entonces... Él ofreció que iba a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Sí. Digo, perdón. Eso es absolutamente imposible. Aun cuando se hiciera bien, y se hizo bastante mal, hicieron exactamente lo contrario. Le quitaron dinero al sistema de salud para hacer el Tren Maya y para hacer la refinería de Dos Bocas, etc. Si le quitaron dinero a lo esencial para la vida del ser humano, del mexicano, y se lo dieron a las obras faraónicas, que solo sirven para darse lustre a una persona. ¿Y tiene cierta esperanza con Claudia Sheinbaum? ¿Qué piensa que puede ser diferente? ¿Qué puede ser mejor con Claudia Sheinbaum como presidenta? Bueno, primero habría que aceptar que han pasado muy pocos días y que es una incógnita lo que va a hacer. Nadie sabe. Es decir, no ha dado muestras claras de qué va a ser. Yo creo que ella es más sensata que él, más culta.
creo que mucho mejor informada, y me parece que va a tener un problema cuando se dé cuenta del tamaño de bronca que tiene el país. Y uno de sus temas predilectos de usted es el tema energético. ¿Cómo vemos qué anticipamos que va a hacer Claudia Sheinbaum en el campo de la energía, que creo yo es uno de los temas más importantes por muchas razones diferentes en este país? ¿Qué va a hacer? No sé qué va a hacer, sé que lo que ha dicho que va a hacer. Yo no sé si eso lo mantenga. Por ejemplo, ha dicho que la composición entre energía privada y energía pública va a ser 54-46. Eso quiere decir que el crecimiento del sector privado en energía eléctrica es imposible, porque está limitado por la capacidad de crecimiento de la CFE, y la CFE está tronada financieramente. Si la CFE ganaba antes 100,000 millones de pesos al año, y hoy en un semestre pierde 80,000 millones de pesos. Entonces no tiene capacidad económica para hacer el tamaño del esfuerzo que se tiene que hacer. Está abandonada, está quebrada. ¿Y cómo podemos sacar a CFE y a Pemex del atolladero en el que están? Haciendo las cosas bien. Fíjese que es lógico lo que le digo, o qué raro. A ver, una de las cosas que quieren hacer es que le tienen que comprar necesariamente la energía eléctrica a Pemex. Digo, a CFE. CFE produce la energía a veces 2 y 2 veces y media más cara que el sector privado. Y se la van a tener que comprar la más cara. Uh-huh. ¿Qué están haciendo? Se están dando un balazo en el pie. Sí, hace falta un cambio. ¿Qué pensaba usted de la reforma energética de Peña? ¿Es mejor que el sistema que tenemos actualmente? Digamos, tenía mejor orientación, era incompleta. No se puede meter mano al sector si no se le mete en mano a los grandes problemas que tiene cada uno de los sectores. Pero los sectores están llenos de corrupción y de un mal sindicalismo. Pero usted está de acuerdo con la apertura de la energía paraestatal en México a la inversión y la iniciativa privada. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. A ver, voy a tratar de poner un ejemplo para ilustrar lo que digo. Para explicar lo que es una mala decisión. México está perdiendo en este momento en refinación, solo en refinación, $34 por barril. ¿Por qué? Porque le estamos mezclando el barril pesado con el petróleo pesado con el petróleo ligero. Consecuencia, le estamos metiendo petróleo de mala calidad a las refinerías que se construyeron, algunas hace 70 años y que se construyeron para petróleo ligero. ¿Qué efecto tiene eso? Las 6 refinerías que tiene México producen entre el 34 y el 40% de combustóleo. ¿Qué ocurre con el combustóleo? El combustóleo vale $25 menos, entre 20 y $25 menos que un barril de petróleo. ¿Suena absurdo? Lo es. ¿Qué pasa si produce mucho combustóleo? Pierde mucho dinero, que es lo que le está ocurriendo. ¿Qué hacen los brasileños? Los brasileños toman el petróleo pesado, lo suben a un barco, lo exportan a Estados Unidos, lo refinan allá. En Estados Unidos, que hay refinerías para petróleo pesado, producen 1.5% de petróleo, de combustóleo, tomando petróleo pesado como materia prima. Bueno, entre 1.5 y 40% hay un mar de diferencia. Sí, por supuesto. ¿Sí? Consecuencia, pierden $34. Eso da del orden de 10,000 millones de dólares al año. ¿Qué les cuesta arreglarlo? Nada. Le tienen que cambiar a la dieta a las refinerías. Tienen que utilizar petróleo ligero para el cual fueron construidas y diseñadas. Y se evita y no hubiera tenido que hacer ni la refinería de Dos Bocas ni las tonterías que han hecho. Sí, es un tema entonces de infraestructura,
de estrategia, de óptica, sindicalismo. ¿Y operación? Operación. Y el tema de seguridad, ¿cómo lo atacaría usted? Siendo uno de los temas en los que se fijó más cuando fue gobernador y cuando fue secretario de Gobernación. ¿Seguridad pública? Seguridad pública. Uy, es el tema más difícil. Eso va a tomar años. Necesita tener, primero, información precisa, de calidad, confiable, en cada estado. Porque cada estado tiene un problema diferente. Uh-huh. Es decir, el problema de Tamaulipas y el de Sinaloa y el de Baja California y el de Guerrero son problemas diferentes. Entonces, si no tiene una información y un diagnóstico acertado, no sirve. Segundo, tiene que tener inteligencia. Inteligencia en términos de estrategia, de qué hacer y cómo hacerlo y con quién hacerlo. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, yo quiero hacer tal cosa. Lo importante es que sepa cómo hacerlo. Y eso no es tan fácil. Es decir, eso requiere estudio, conciencia, supervisión. La seguridad pública es, en mi opinión, una especie como de cadena, con muchos eslabones. Si uno de los eslabones se rompe, la cadena se rompe. Entonces no funciona. Si funcionan mal las cárceles, si funciona mal la seguridad, la información, si funciona mal la inteligencia, si funciona mal la capacitación y la honestidad de los cuerpos que se deben encargar de aplicar la seguridad, si está corrupto el sistema o no está completo. Le voy a poner un ejemplo de lo que es no completo. No tenemos personal auxiliar. Se había enterado, salió en el periódico, que en Guadalajara, la segunda ciudad en términos de habitantes de la ciudad de México, traían 700 cadáveres en 2 camiones refrigerados, porque no tenían médicos forenses ni gavetas en los cuales guardarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos en las 30 especialidades más connotadas de seguridad pública, balística, medicina forense, etcétera, no tenemos personal suficiente porque le quitaron dinero a seguridad pública. Parte de las cosas que hicieron es quitarle dinero a seguridad pública para metérselo a las obras faraónicas como el Tren Maya y el Dos Bocas. Resultado, la seguridad se fue al diablo. Y, por ejemplo, obras como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Tren del Istmo de Tehuantepec, a usted esas obras no le convencen, pero no le convencen por sí mismas o por la cantidad de presupuesto que tuvo que ser trasladado de otras partes y de otras problemáticas e inyectado a estas obras. Hay un elemento fundamental en la evaluación de proyectos. Lo que usted tiene que hacer es que los beneficios económicos, financieros o sociales de los proyectos superen el costo de hacer el proyecto. Y ninguno de estos proyectos es suficiente. Es decir, no tienen ni siquiera dinero para operar sin subsidio. Tienen déficit financiero, de operación. Ya no diga que va a recuperar la inversión. La inversión es inversión perdida. Pero ni siquiera van a recuperar la inversión. Van a tener que meterle subsidio a la operación. ¿Y qué piensa usted sobre los temas legislativos recientes? La aprobación de la reforma al Poder Judicial, la aprobación del traslado de la Guardia Nacional desde la Secretaría de Seguridad hacia la Sedena, esta nueva reforma energética que se está planteando. ¿Qué piensa usted de todo eso? Está perfectamente mal hecha. ¿Todas? Sí. ¿Cuál es la peor? A ver, la peor por sus efectos es la eliminación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, perdón. Denme otro café porque estoy todavía Sí. A ver, el Poder Ejecutivo maneja el México, el Poder Ejecutivo, y además maneja el Poder Legislativo. Y ahora quiere manejar el Poder Judicial.
Decían los griegos que cuando un hombre o una mujer maneja todo y decide todo en un país, los demás son esclavos. Y de eso habla usted mucho en el libro, el riesgo del presidencialismo exacerbado y de la necesidad de ¿Qué es lo limitar que la padecemos? figura presidencial. ¿Qué es lo que padecemos? ¿Y lo seguiremos padeciendo ahora con Claudia Sheinbaum? No lo sé, es una incógnita. Yo creo que los pronunciamientos de ella hasta este momento van en sentido inverso de lo que debe ser. Y las estructuras están ahí para que así sea, para que el presidencialismo exacerbado siga siendo un componente de la vida pública de México. Esas estructuras llevan ahí mucho tiempo. No es. Mire, déjeme explicárselo de esta manera. Yo insisto mucho en la necesidad de hacer buenos diagnósticos. Déjeme tratar de explicarle el grave problema que tiene aquí. Primero, el 95% de los delitos son del fuero común, no son federales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apoyar al fuero común, a los estados. Y no lo está apoyando. Le quitó dinero. Le redujo el presupuesto a menos de la mitad. Segundo, entonces está atacando no en donde están los problemas que le duelen a la gente. Está atacando al Poder Judicial. Segundo, la responsabilidad principal del Poder Judicial es poder evaluar si una ley cumple con los postulados que marca la Constitución o no. Y le están quitando la facultad principal de poder juzgar si las decisiones que se toman en el Ejecutivo y en el Legislativo cumplen con los postulados constitucionales. Al quitarle esa facultad, la están matando. Le están quitando la función más importante que tiene. Es el contrapeso fundamental. Porque el poder legislativo, lamentablemente, son sirvientes, son lacayos. Hacen lo que les ordenan, sin pensarlo, a veces ni sin leerlo. Aprueban lo que les mandan. No son capaces ni de leer ni de estudiar lo que les envían. Es penoso. He visto por ahí la teoría de que en el gobierno actual la mayor oposición, el mayor contrapeso, más bien, serán los mercados internacionales, los empresarios extranjeros y la inversión extranjera en México. ¿Usted ve esa posibilidad? Y los gobiernos extranjeros. Y los gobiernos extranjeros, empezando por el de Estados Unidos. Por supuesto. ¿Y quién quiere usted que gane la presidencia de Estados Unidos? Yo quisiera que la ganara Kamala Harris. Me parece 1000 veces más sensata, más constructiva para el país, para Estados Unidos y para el mundo. ¿Qué hubiera sido de este país con Xóchitl Gálvez? A ver, a Xóchitl Gálvez la aprecio. Creo que es una gente valiosa, bien intencionada. No tiene la disciplina del sector gubernamental ni de la toma de decisiones. ¿Y cuál es el estado? Pero es gente apreciable. ¿Cuál es el estado actual del PRI? ¿Qué está pasando? Usted abandonó el PRI este año después de 60 años de militancia. Lo voy a sacar en desplegado público después de que termine la difusión del libro. Me parece bien. ¿Algo que le quiera compartir a nuestra audiencia antes de cerrar, señor Labastida? Que se puede luchar por el país, querer al país y luchar porque esté mejor desde cualquier posición. Que no tienen que pertenecer a un partido para luchar por el país. Que el cariño al país no se tome en los partidos. Cada quien desde su trinchera. Cada quien desde su trinchera y en la forma en la cual consideren conveniente. Pero hay que seguir interesados en que México supere sus problemas. Totalmente de acuerdo. Francisco Labastida, muchas gracias por venir aquí con nosotros. Su libro, La duda sistemática, ¿en dónde lo podemos encontrar? Está en Amazon, está en las librerías, está en los ambos, ¿sí?
En todos lados. En todos lados. Recomiendo La duda sistemática. Es un trabajo muy interesante. Otra vez es una autobiografía, pero también encuentro mucha historia de México, muchas anécdotas, muchas lecturas especializadas sobre lo que está pasando en el país. Otra vez le agradezco, lo felicito y les agradezco a todos ustedes por acompañarnos también. Nos vemos la próxima semana, siempre con invitados estelares. Síganos en Salvaje Podcast, compren el libro del señor Francisco Labastida, sigan a El Desorden Estudio. Gracias a Miguel Sekeli Aburto, el mejor productor de todo México, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Salvaje Podcast.